Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce y me ve por primera vez, mi nombre es Yanire Quintero y hoy les traigo por acá un video de reflexión con respecto a emigrar, ¿ok? Quería saberles y traerles a ustedes cuál es mi opinión con respecto a mi experiencia ya después de 3 años de haber emigrado y bueno, y saber si valió o no valió la pena. Está bien, pero antes de continuar, como siempre te digo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal, dale aquí a la palabra suscribir y recuerda, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Ahora bien, sin más preámbulos, comencemos. Muy bien, mis amigos. Como muchos saben, ya llevo 3 años de haber salido de mi país de origen, ¿ok? Cumplí 3 años el día 27 de diciembre. Y bueno, quería traer por acá una pequeña reflexión con respecto a mi experiencia, hablarles sobre sentimientos, sobre si valió o no valió la pena el haber emigrado, ¿ok? Primero que nada, como siempre les digo a todos, este proceso de migración es un proceso complicado, a veces difícil, ¿ok? Pero no es imposible. Yo siempre les digo a todos, no es imposible rehacer una vida en otro país, cual sea que ustedes elijan, China, España, Portugal, Argentina, lo que sea, el país que ustedes elijan, no es imposible. Siempre les digo, es ir programado, ir informado, ¿ok? No podemos ir así sin tener nada planificado, aunque sabemos que en el camino nos vamos a encontrar con millones de cosas inesperadas que si realmente estamos informados podemos sobrellevar y sobrepasar estas cosas. Una de las cosas, yo voy a contar aquí un poco de mí, yo emigré a Portugal hace 3 años. Realmente el inicio fue un poco difícil, por eso es que inicio este canal para orientar a las personas a que su camino sea más fácil, ¿ok? Entonces, cuando yo migré con mi familia, migramos todos, ¿ok? Llegamos a casa de un familiar y fuimos porque realmente en cuestiones de documentación fue todo saliendo sobre la marcha. No puedo decir que no, las cosas en cuestiones de documentación me salieron muy bien, pero debo decirles a todos que debemos ser muy fuertes al momento de mirar, porque el primer año que estuve aquí decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que está bien lo que hice? ¿Será que sí debo estar aquí o me devuelvo a mi país? ¿Qué hago? Entonces considero yo que el primer año es un año confuso, un año de adaptación, un año en que todos nos preguntamos si hicimos lo correcto, y no creo que sea el primer año el momento de nosotros creer que sí o no hicimos lo correcto. Creo que el primer año es de adaptación, de experimentar y de muchas experiencias que vamos a estar viviendo. Después de haber pasado aquel año realmente, como les digo, un poco confuso, de adaptación, de decir qué hice, qué no hice, ¿será que cometí un error? ¿Será que hice lo correcto? Bueno, ya a partir ya del segundo año me fui adaptando, mis hijos fueron cambiando, se les notaba en su rostro la alegría realmente de estar en libertad, porque estar en un país seguro indica que las personas vamos a estar felices, porque una cosa que yo les digo, a veces las personas dicen, ajá, pero yo estoy aquí en mi país y tengo propiedades, tengo un trabajo estable, yo voy a irme así solamente porque es seguro, o porque, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar de cero. Bueno, yo les voy a dar un consejo. Para yo tomar mi decisión o tomar mi familia, porque esto fue una decisión en conjunto, para tomar la decisión nosotros lo que pusimos fue una balanza, las cosas que teníamos y las cosas que no. Y después preguntarnos, ¿qué queremos más o qué deseamos más? Porque en la vida no lo podemos tener todo, señores. Entonces, hay personas que tienen propiedades, dinero, ¿verdad? Pero en su país, donde se encuentran, la inseguridad es un montón y el miedo de estar en las calles y de que si te secuestran o te matan es mayor. Entonces deben preguntarse, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Tener el dinero en mano y tener dinero efectivo, sí, tener y gastar en ciertas cosas porque no tienes libertad en tu país? ¿O llegar a otro país, como digo, cual sea el que ustedes elijan para emigrar,
Y bueno, está bien, no somos ricos, no tenemos dinero así a montón, pero tenemos una calidad de vida excelente en la cual podemos ver a nuestros hijos crecer en seguridad, darles una educación de primera calidad. Entonces, ahí es donde yo les digo, pongan una balanza, siéntense en familia, conversen y digan, ¿qué queremos? ¿Qué tenemos y qué queremos? Y creo que eso les va a ayudar a tomar esta decisión que es muy difícil de tomar. Bien. Como yo siempre les digo, no todos son flores y alegrías, como es la vida es dura, tenemos que estar conscientes de eso. Y una de las consecuencias o de las cosas que vas a tener que pasar al emigrar, si dejas familia en tu país de origen, bueno, es la probabilidad que tal vez no puedas ir allá a verlos. Es así. Yo voy a contar mi experiencia, mi caso, ¿ok? No muchos saben, mi mamá está pasando por una enfermedad grave, ¿ok? Y realmente por no tener la documentación necesaria, no puedo ir a mi país a visitarla. Y realmente es algo que duele, que no la gente muestra en su Instagram, en las fotos contentas y riéndose, porque esa no es la verdad. Ustedes tal vez ven fotos y lindos paisajes y la gente sonriendo, pero eso no muestra la verdad, lo que sienten las personas. A veces vivimos momentos difíciles como todo el mundo y en todas partes, haber emigrado o no haber emigrado, ¿ok? Cuando me refiero a la documentación necesaria es porque no cuento aún con el pasaporte venezolano, por decir, saben que soy venezolana, ¿ok? Y por cuestiones que muchos saben, sabemos que esto es un proceso muy complicado, y bueno, no puedo ir a visitar a mi mamá. Y es así, esa es la verdad. Y entonces nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿valió la pena emigrar? ¿Será que vale la pena emigrar y buscar un mejor futuro para nuestros hijos? Bueno, yo les voy a responder con total sinceridad, ¿ok? Como se tiene que hablar estos temas, porque es así. Y yo digo, sí, sí valió la pena, aunque hay muchas cosas que no están perfectamente bien, pero tenemos que poner una balanza y ver qué tenemos ahora, qué no tenemos. Y ver a nuestros hijos, porque realmente los que somos padres, la gran parte hacemos este proceso por ellos, por brindarles un mejor futuro. Y realmente puedo decir que sí, aquí considero yo que le estoy dando un excelente futuro. Si ellos continúan, van a tener una educación de gran calidad, van a poder asistir a universidades de excelencia, ya sea aquí, en España, en Suiza, en Italia, en cual sea que ellos decidan y la carrera que ellos decidan. Sin miedo a que al salir de la puerta pueda pasar un incidente porque otra persona lo decidió. Sabemos que claro, las cosas pasan, no solo nos atracan o no solo nos secuestran, es lo único que permite que pasen cosas malas. Sabemos que si andamos en la calle nos pueden pasar algún accidente, sí, pero ya son otro tipo de cosas, las probabilidades bajan. Entonces, yo solamente paso por aquí para no es alentar a emigrar o a salir de su país, porque muchas personas dicen, tú estás alentando a que las personas salgan de su país. Yo estoy alentando a que sigan sus deseos, alentando a que si ustedes desean ya sea emigrar, emprender un negocio nuevo, hacer lo que sea, háganlo. Simplemente programen, infórmense y háganlo. Tengan la fuerza. Oye, no podemos vivir solo del miedo. El miedo nos frena, aunque el miedo nos mantiene vivos, también nos frena. Nos deja hacer muchas cosas. Y entonces, eso es lo que quería decirles por acá. Y decirles sí se puede hacer lo que ustedes desean, simplemente necesitan dedicación, necesitan energía positiva, siempre energía positiva, sacarle lo bueno, todo lo bueno de lo malo, saquen lo bueno de lo malo, y nada, estén informados, prográmense y sí se puede ser feliz en otra parte del mundo que no sea su país de origen. Y mis amigos, me despido, espero que este video los ayude a tomar su decisión, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, si te gustó, dale like, comparte con tus amigos para que ellos también escuchen a este video y puedan
ver y ellos tomar su decisión por ellos mismos. Los invito también a suscribirse a mi canal. Recuerden, si no lo han hecho, tienes que darle aquí a la palabra suscribir y darle a la campanita, ¿está bien? También te invito a seguirme en Instagram, dejo siempre el link aquí en la descripción para que me sigas. A veces hago live, contesto preguntas, también hago asesoría personalizada si la necesitas. Entonces, bueno, estamos en contacto, se les quiere. Chao.